Partido Acción Nacional, un buen líder, que además fue mencionado en la lista de los 43 precandidatos conservadores que lanzó, destapó, dijo el presidente de la República, es Santiago Creel, que usted lo ha escuchado en este programa y en nuestras emisiones en radio, ha tenido una posición firme de Estado de Derecho cuando toma posesión como presidente del Congreso de la Unión, y lo saludo con mucho afecto. Santiago Creel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Carlos. ¿La ley es la ley? La ley es la ley y la Constitución es la Constitución. Así es. Diste un discurso muy fuerte al tomar posesión como presidente del Congreso de la Unión, y no hay miramientos a que eres un hombre de instituciones y del Estado de Derecho. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Mira, yo no creo que un país pueda salir adelante si no lo hace a través de su vida institucional. Las instituciones, aunque es una palabra un poco abstracta, no son otra cosa sino las que sirven para resolver problemas. Un hospital es una institución y resuelve un problema de salud, la policía es otra institución y resuelve un problema de seguridad, de violencia, y entonces pues México lo que necesita es fortalecer todas sus instituciones, su vida institucional, no mermarla, y esas instituciones están protegidas por la ley y por la Constitución. Por eso la ley es la ley y la Constitución debe ser la Constitución, y por eso necesitamos un árbitro electoral, un árbitro que no lo debilite el propio gobierno, y por eso necesitamos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nos proteja y promueva nuestros derechos humanos, y así sucesivamente. ¿Cómo fortalecer a las instituciones, Santiago? Porque sí se cumplió la promesa de mandarlas al diablo y hemos visto que muchas de ellas han sido ya dinamitadas y en otras ya están colocando la pólvora. ¿Cómo podemos defenderlas? Pues mira, tenemos las armas de la democracia, que es a través de hacer ver el daño que causan en caso de, pues de que las destruyan, generar un contexto de exigencia social para que esto no ocurra, y por supuesto nosotros en las cámaras tenemos que hacer una defensa en un doble sentido, una defensa en el debate y una defensa si perdemos la votación. Tenemos siempre nuestras acciones de inconstitucionalidad y controversias, a través de las cuales si alguna ley que pase la mayoría tiene inconstitucionalidades, pues corregir eso a través de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por supuesto que entonces son varios frentes a través de los cuales debemos de hacer esta defensa: la defensa política, la defensa jurídico constitucional y la defensa de carácter social. ¿Cómo creerte, Santiago? Y no es porque esté dudando de tu palabra, sino por los eventos que hemos visto. Tú has llamado particularmente al diálogo, a la concertación, al entendimiento, a la argumentación, y sin embargo has sido atacado violentamente en tu persona y como presidente del Congreso de la Unión y a la institución misma. Vimos de manera muy agresiva, ofensiva y riesgosa la forma en que se te atacó a través de una diputada que representa al movimiento lésbico gay, te arrancó el micrófono, te quitó de la silla, etcétera. Y ahora entendemos una petición formal que hiciste para conocer una declaratoria del presidente de Ucrania, simplemente no te la dejaron pasar. ¿Cómo creerte que podemos recuperar todo lo que nos estás proponiendo? Pues mira, yo creo que hay que seguir insistiendo por todos los medios. Si se cierra uno, si se cierra una puerta, pues buscar otra que se abra, y así sucesivamente. Lo que sí te digo, mi estimado Carlos, es que no me voy a dejar ni intimidar, ni mucho menos derrotar por un simple tropiezo. Entonces estoy muy acostumbrado a luchar en contra de una adversidad siempre pues agresiva, una adversidad difícil, con signos de tormenta, y esa es la vida de la política. Entonces yo voy a seguir insistiendo y estoy seguro que voy a prosperar. ¿Por qué? Porque en este caso la razón y la democracia está de este lado y no del lado de enfrente. Y yo creo que lo que quiere la gente es, al final del día, es vivir tranquila, vivir en paz,
decidir su gobierno, decidir vivir pues con oportunidades, vivir con empleo, que sus hijos vayan a la escuela, que les alcance para el gasto. Entonces, todo eso pues es el mundo al cual aspiramos muchos de nosotros y que como vamos, cada día se cierran más las oportunidades y más las posibilidades para que una familia se desarrolle y viva tranquila. Oye, aquí en corto, dime, ¿tienes algún problema personal con el presidente de la República o este es un conflicto político porque te ve con músculo? Mira, yo no tengo problemas personales desde el punto de vista políticos, son visiones políticas distintas y veo a mis adversarios como adversarios, no como enemigos. Y en consecuencia, pues sí, el presidente tiene una visión política del país con la cual no concuerdo, pero que por eso no me va a hacer constituirme en su enemigo, ni mucho menos en un pleito de carácter personal. Yo he insistido en el diálogo porque creo que eso es lo que le hace falta al país, dialogar, intercambiar ideas sobre los grandes temas nacionales. Si él no lo quiere hacer y no lo va a hacer durante todo su sexenio, bueno, pues eso será, digamos, una mancha que él tendrá para toda su vida. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay un presidente democrático que no se precie de tener diálogo con todos, inclusive con los que piensan distinto. ¿Hay respeto al poder legislativo o hay sumisión del legislativo al presidente? Pues mira, el poder legislativo en sí es un poder que tiene sus espacios, su competencia, pero sí tenemos una mayoría del gobierno que pues constantemente está apoyando lo que hace el gobierno, como es natural. Lo que pasa es que son mayoría y muchas veces es una mayoría que pasa las iniciativas del presidente sin dejar un espacio a la oposición para que podamos intervenir, cambiar, modificar, llegar a un lugar común para sacar adelante las iniciativas. Entonces yo creo que la falla ahí pues es una falla imperdonable, porque el ser mayoría no es ser una mayoría acrítica que impone, que decide y que relega a la oposición pues al banquillo del silencio. Entonces creo que ahí es donde radica uno de los principales problemas de hoy en día en el Congreso. Bueno, quizá la pregunta más extrema que te podría formular, Santiago, no es solamente si el Congreso está sumiso al Ejecutivo, sino está rendido ante la delincuencia. Bueno, pues mira, los números hablan por sí mismos, son más elocuentes que lo que yo pueda decirte. Son 135,000 o un poco más de homicidios violentos a este momento, 40,000 desapariciones y casi 14,000 feminicidios. Entonces, sí es un problema gravísimo. Pienso yo que es el problema más grave que tiene el país, el problema de la violencia, porque son muchísimas muertes. Claro que una muerte pues vale todo, me explico, no es una cuestión de cifras o números, pero sí lo es desde el punto de vista de la magnitud del problema. Estamos hablando de saldos auténticamente de guerra. Nunca los habíamos tenido como hoy se muestran, y además en una situación de burla o de menosprecio por parte del gobierno. Esta frase de abrazos y no balazos, pues es una frase como de burla. ¿Por qué? Porque ante los criminales, pues lo único que hay que hacer es aplicarle la ley, no más, no menos, que tengan su debido proceso, pero lo primero es aplicarle la ley, no darles un abrazo, y por supuesto, si alguien está atacando a una familia, si quiere asesinar a una persona, pues hay que repeler esa agresión, sin lugar a dudas, nadie lo quiere, por supuesto, y esto es un caso extremo, es la última salida, digamos, pero pues hay que hacerlo, sin lugar a dudas, no podemos permitir que nuestras familias no vivan con plena tranquilidad. A eso debemos aspirar y eso es lo primero en una sociedad moderna.
Bueno, y no solamente es el mensaje del abrazo hacia la delincuencia, sino en la vida real es la posibilidad de liberarlos. Estamos cumpliendo 3 años del famoso Culiacanazo y no ha pasado absolutamente nada. Estoy platicando con Santiago Krill Miranda. Vamos a una pausa. Voy a preguntarle personalmente a Santiago hacia dónde va, si busca la presidencia de la República, por qué la busca, qué es lo que quiere y qué es lo que propone. Vamos a escucharlo. Esto va en serio. Volvemos. Santiago Krill, desde siempre tú y yo hemos hablado de frente y en serio. Aquellas andanzas que teníamos en radio, ahí por Radio 13 y todo esto, cuando buscabas la jefatura del gobierno de la ciudad, en fin, muchas cosas. Dímelo aquí, díselo a quien nos está viendo, háblales viendo a la cámara. ¿Quieres ser presidente de este país? Sí, quiero encabezar el polo opositor más fuerte, más consolidado, más amplio, más plural, más diverso, que se haya construido en el país para cambiarle el rumbo a México. Y cambiarlo en dos sentidos, Carlos. Uno es reconstruir las instituciones que han sido dañadas por este régimen y mejorarlas a su vez. Y por la otra, hacer un proceso de reconciliación nacional. Los mexicanos estamos excesivamente divididos, fragmentados, polarizados, encontrados, y un país que se encuentra en estas circunstancias es muy difícil que salga adelante. Se requiere una unidad de propósitos. Esto no quiere decir que tengamos que tener unanimidad de puntos de vista en todo. Quiere decir que dentro de una unidad puede haber pluralidad, puede haber diversidad, pero en lo fundamental tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo qué es lo fundamental? Pues que la vida institucional la fortalezcamos, que si queremos un buen hospital, pues que lo conservemos, que lo mejoremos, que contratemos a los mejores médicos. Pues de eso se tratan las instituciones. Y lo mismo te podría decir con la policía, y lo mismo te podré decir con los ingenieros de caminos, y lo mismo podríamos hablar de los profesores o maestros. En fin, entonces, todo eso se le llama la vida institucional, y esa vida institucional hay que reconstruirla. Quiero encabezar ese proyecto, un proyecto que se llame Gobierno de Coalición Plural, Gobierno de Reconstrucción Nacional y un gobierno de reconciliación entre mexicanas y mexicanos. A ver, ¿entendí bien? ¿Es un gobierno de coalición o es un gobierno de colisión? No, tiene que ser un gobierno de coalición, un gobierno de alianza, un gobierno que pueda integrarse con personas que piensan distinto, pero que en lo fundamental y en las áreas comunes podamos unir nuestros esfuerzos, construir propósitos comunes y que tengan que ver con este proceso de reconstrucción, con este proceso de reconciliación, con este proceso de desarrollo nacional auténticamente. Un gobierno que tenga una dimensión social por la pobreza que existe en el país, por la desigualdad, pero que a la vez tenga también en mente las oportunidades y abrirlas para todos, para quienes quieran aspirar a desarrollar su vida y a desarrollarla de manera positiva, lo puedan hacer. Los que quieran estudiar, estudiar, los que quieran trabajar, que tengan un empleo disponible, los que lo quieran hacer de una u otra manera, que puedan salir a la calle y estar tranquilos, estar seguros, si se enferman, tener un buen sistema de cobertura de salud, si se retiran, tener un buen sistema de pensiones, buscar y facilitar el que tengan una vivienda digna, el que tengamos servicios públicos adecuados, desde que llegue el agua a todas las partes del país, hasta que tengamos drenaje, alcantarillado, calles pavimentadas, un campo productivo que dé trabajo y que sea realmente pues un campo de oportunidades, que no lo ha sido. Las grandes ciudades en el país se han formado por el fracaso de la política agraria. Si el campo hubiese sido productivo y hubiese dado los empleos que
debió haber generado, no se hubieran conformado pues estas macrourbes que han sido, digamos, el rezago de esa mala política agrícola. Y así te podría yo mencionar otras muchas, la pesca, por ejemplo, con nuestros océanos, pues que podría ser realmente una industria fundamental, poderosísima, y obviamente sacarle provecho a la geografía del país. Estamos y somos vecinos del mercado más importante del mundo. Y además ahora con el conflicto que se tiene entre Estados Unidos y China, pues tú imagínate las oportunidades que podríamos estar aprovechando en este momento y que no lo estamos haciendo porque los inversores, al cambio de tantas reglas que ha habido en este régimen, en este gobierno, pues obviamente no están del todo a gusto al venir a invertir aquí en México, sobre todo inversiones de largo plazo, precisamente por el cambio de reglas. Entonces tenemos que buscar un gobierno que dé confianza al interior del país, que dé confianza al exterior del país, y un gobierno que pueda ir reconstituyendo la imagen de México hacia el mundo. Que México no sea el baño de sangre, que México no sea el de cambio de reglas, que México no sea el que rompe los tratados de medio ambiente y los tratados comerciales, el que México no sea amigo de las dictaduras, sea Cuba, sea Nicaragua, sea Venezuela, y que podamos tener aliados que sean países democráticos, países que tengamos intereses y valores, si no iguales, pues que vayamos en la misma dirección. Entonces es una visión totalmente distinta a la del actual gobierno, es la que yo quiero representar, es la que yo quiero encabezar a través de un proyecto de la construcción de un polo, de un gran polo opositor, fortalecido, consolidado, y que dé una respuesta a toda esta problemática que estamos viendo en el país. Santiago, sé que, bueno, si nos permites y sé que lo vas a hacer, en lo sucesivo te vamos a buscar para que nos digas los cómo, tu proyecto, qué quieres. Tú has estado en el poder y tienes poder y has enfrentado dos áreas muy importantes en donde has llamado a la conciliación y al diálogo, que es la Secretaría de Gobernación y ahora el Congreso de la Unión. La pregunta final para esta conversación, Santiago, es, no me digas ya los cómo, te buscaré para ellos. Dime, ¿por dónde? ¿Vas a ir como candidato independiente, como candidato ciudadano? ¿Vas a ir por tu partido Acción Nacional? ¿Te vas a meter a la ruleta de las alianzas? ¿Cómo te vamos a ver? ¿Por dónde? Mira, en primer lugar a través de mi partido. Soy un político y una persona que cree en lo suyo. Y yo creo en el Partido Acción Nacional como el mejor partido de México, como el partido humanista que da respuesta a los problemas del día a día. Entonces, primero buscaré sortear la contienda interna aquí en el PAN. ¿Para qué? Para poder representar al PAN y luego en esa representación competir con los representantes de otros partidos de oposición y a través de ello buscar formar este polo opositor y encabezarlo. Entonces, hasta ahí es donde llega el trazado de lo que he estado yo trabajando. Ya después vendrá el trazado ya del gobierno, de los cómo, pero que por supuesto el día que quieras hablar de los cómo, pues también tengo mi propia visión sobre cada uno de estos problemas que te he mencionado. Muy bien. Por lo pronto, alianzas no las consideras. Vas firme con Acción Nacional. Así es, muy por bien. de pronto. Santiago Creel Miranda, señor presidente del Congreso de la Unión, muchas gracias por tu atención, por el decoro con el que platicamos. Queda el compromiso y desafío. Nos volvemos a platicar. Con muchísimo gusto, Carlos, y muchas gracias. Y salúdame a toda tu audiencia, por favor. Muchas gracias. Santiago Creel Miranda, quien pretende ser presidente de nuestro país. Vamos a una pausa, pero antes vamos al cartón de Pedro Sol. Es una figura en trazos, multicolores, sigue la matazón. Bueno, por fortuna no habla de nuestro país, pero me parece por el perfil, por la nariz y por el gesto que es Vladimir Putin, exceso de odio. Sigue en la matazón y evidentemente es el tema de Ucrania, que ha sido atacada y invadida de manera unilateral. Esto va en serio. Continuamos.